Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos un adolescente, y su director, Alfredo Romero, dijo que tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del país, el Estado debe liberar a 67 privados de libertad. Y debo decir, la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de libertad preventivamente. Respecto a la situación de los derechos civiles y políticos en el país, Alfredo Romero señaló que la represión y las detenciones de ciudadanos continúa. Entonces yo no puedo decir que la situación de la represión ha mejorado, ¿no? Lo que ha ocurrido, la represión masiva ha bajado porque no hay protestas. En ese contexto, Mariani Leal, hermana de Milendris Benítez, detenida desde hace 3 años por motivaciones políticas y ante la gravedad del estado de su salud, clamó al gobierno por su liberación. Que la liberen. Que la liberen porque mi hermana es inocente. Está pagando algo que ella no hizo. Según la organización no gubernamental, la lista actualizada del Foro Penal es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El Ministerio de Salud de Nicaragua guarda silencio sobre el brote de malaria reportado por las autoridades de salud de Costa Rica en la frontera entre ambos países y que afectó a 15 personas, 8 costarricenses y 7 nicaragüenses, obligando a las autoridades sanitarias en ambos países a tomar medidas para contener la transmisión. Consultado sobre el tema, el epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó a La Voz de América que tanto la malaria como el dengue son enfermedades endémicas en Nicaragua que se multiplican con rapidez en esta época del año, por lo que el país corre el riesgo de una sindemia, es decir, que varios procesos epidemiológicos se junten para afectar simultáneamente a la población. De lo que era la malaria y el dengue, antes de la aparición del COVID en Nicaragua, estaban en los niveles más altos epidemiológicos. La complicación con la situación del COVID es el riesgo de una sindemia. Nicaragua pretendía erradicar la malaria en el año 2020, pero es una meta que no ha logrado concretar, ya que según un informe del Ministerio de Salud, el año pasado se detectaron más de 31,000 casos de malaria, principalmente en la costa caribe nicaragüense. En un informe emitido hace un mes también a medios oficiales, las autoridades de salud aseguraron que los últimos 3 años Nicaragua no registró muertes a causa de la malaria. Olvin Gutiérrez, epidemiólogo del Ministerio de Salud, dijo que los casos han disminuido en lo que va del 2021. Hemos tenido una disminución del 11% de los casos de malaria en referencia a lo que es el año 2020. En los últimos 10 años, más de 80,000 nicaragüenses contrajeron malaria. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. 5 trabajadores de la prensa nacional e internacional fueron agredidos en menos de una semana en Bolivia, cuando realizaban coberturas periodísticas en diferentes circunstancias, hechos que motivaron nuevamente el pronunciamiento de este gremio para exigir las garantías en el ejercicio del oficio. Sin embargo, este no es un tema reciente, destaca Daniel Espinosa, responsable del Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, y menciona que las agresiones al sector de la prensa se han intensificado desde el 2019 por el conflicto político. Hay una tendencia a la violación de la libertad de prensa, tanto del Estado como de personas particulares. Al darse tantas vulneraciones de manera constante y a tener una larga data, el Estado debería garantizarlo. Otro tema que ha elevado la tensión entre el gobierno y la prensa es el referido al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, debido a que podría dar lugar a interpretaciones sobre el anonimato de las fuentes y su condición de reserva. Aunque esta normativa aún está en debate, se mantiene la alerta, dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola. Los periodistas nos hemos pronunciado y nos hemos declarado en emergencia, porque nuevamente se está intentando vulnerar la libertad de expresión en Bolivia, además con el irrespeto a los valores democráticos. Por su parte, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que se garantiza la libertad de prensa en el país.
Todos los periodistas, los trabajadores de la prensa tienen la garantía para realizar su trabajo. En un reciente comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la agresión a periodistas en Bolivia y pidió al gobierno que garantice el trabajo de ese sector. La relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía, destaca el texto del comunicado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional. Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional. Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo. Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias. Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo. Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país. La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. Los presidentes de Estados Unidos y Francia limaron las asperezas y en una conversación telefónica acordaron retomar el camino de las relaciones bilaterales y el mandatario francés Emmanuel Macron anunció que enviará a su embajador de regreso a Washington la próxima semana. La situación generada por una disputa sobre submarinos reunió a los dos presidentes y ambos jefes de Estado decidieron, según un comunicado emitido por los dos gobiernos, abrir un proceso de consultas profundas con el objetivo de crear las condiciones para garantizar confianza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en conferencia de prensa el miércoles que la conversación de unos 30 minutos fue amistosa y que el presidente Biden tiene la esperanza de que este sea un paso para volver a la normalidad en la larga e importante relación de Estados Unidos con Francia, y añadió: En parte de la conversación, el presidente Biden reafirmó la importancia estratégica del compromiso francés y europeo en la región del Pacífico, algo que nosotros esperamos seguir trabajando con ellos. Hace una semana se anunció la creación de un nuevo acuerdo de defensa del Indo-Pacífico llamado AUKUS, que está conformado por Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, por el que Australia haría uso de la opción de compra de unos submarinos de propulsión nuclear estadounidenses y no unos diésel eléctricos franceses, como estaba pactado inicialmente, algo que desencadenó la molestia de Francia y la posterior retirada de su embajador en Washington, D.C. Según la información del gobierno francés, esta medida solo fue informada unas horas antes, lo que llamó la atención del presidente Macron, y su oficina de prensa informó que la llamada fue solicitada por el presidente Joe Biden con la idea de discutir lo que se llamó una crisis de confianza. Sin embargo, los dos gobiernos coincidieron en que la situación pudo beneficiarse en su momento a través de consultas abiertas entre aliados y si se hubiera tenido en cuenta los intereses estratégicos tanto europeos como franceses. Por su parte, la Unión Europea informó que este tema tendrá prioridad en su agenda política e incluso será parte de una importante cumbre el próximo mes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta coordinar a los miles de migrantes que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, liberando a algunos en el sur de Texas y deportando a otros en vuelos charter. La mayoría de estos migrantes son haitianos y acampan en un pequeño pueblo llamado Del Río, desde donde están siendo liberados en territorio estadounidense, una acción contraria a las declaraciones públicas de la administración del presidente Joe Biden que indicaban que las personas asentadas en esa zona enfrentaban una expulsión inmediata.
El gobierno de Estados Unidos dijo que continuaba transportando a cientos de personas, incluidas familias, de regreso a Haití y que ha estado tratando de despejar el campamento debajo del puente internacional en Del Río, que alcanzó a albergar hasta 14,000 personas. Respecto a las acciones para deportar a estos migrantes y consultada por periodistas en la conferencia diaria de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, brindó una explicación a los movimientos de los migrantes. Necesitamos tener suficientes vuelos para transportar personas a Haití o a otros países. Y hay una variedad de vuelos, como ustedes saben, que estamos planificando y que van a diferentes partes del mundo, dependiendo. Y esos están en proceso. Entonces, si no estamos listos y aún no hay un vuelo disponible, esas personas pueden ser ubicadas en sitios alternativos de detención. Y son, como señalé, un mecanismo donde se requieren estos documentos. El Departamento de Seguridad Nacional ha estado transportando a los haitianos en buses desde Del Río a El Paso, Laredo y el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas, y esta semana incluyó vuelos a Tucson, Arizona. Se han deportado a más de 5,000 haitianos desde el domingo. La Casa Blanca destacó que en relación al Título 42, las personas que no son deportadas de inmediato son ubicadas en alternativos o transportadas a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, para seguir el proceso de solicitarles un documento legal. La patrulla fronteriza recolecta información biométrica y biográfica, huellas dactilares, fotos, números de teléfono y una dirección en los Estados Unidos, además de verificar sus antecedentes como parte de este proceso, como a cualquier otra persona que se encuentra en el país sin estatus legal o está sujeto a deportación. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech para donarlas a los países que más lo necesiten, y el presidente Joe Biden hizo el anuncio durante la cumbre virtual sobre la pandemia que se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizando que las inmunizaciones son necesarias para vencer la pandemia, sumadas a las medidas de salud pública y acción colectiva. Necesitamos que otros países de ingresos altos realicen sus propias donaciones ambiciosas de vacunas. Por eso hoy estamos lanzando el consorcio de vacunas entre la Unión Europea y Estados Unidos para trabajar más estrechamente juntos y con nuestros socios en la expansión de las vacunas a nivel global. La administración Biden ya compró 500 millones de dosis de la vacuna en julio y que han empezado a distribuirse a los países con menos recursos económicos a través del mecanismo internacional COVAX, la iniciativa desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene como objetivo garantizar una distribución equitativa del antídoto. Según la Casa Blanca, este histórico compromiso elevará la cantidad total de vacunas donadas a más de 1.100 millones y el presidente Biden hizo un llamado a los líderes mundiales para que colectivamente vacunen al 70% de la población mundial en los próximos 12 meses. Hice y mantengo la promesa de que Estados Unidos se convertirá en el arsenal de vacunas como fuimos el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos enviado casi 160 millones de dosis a 100 países, más de lo que han donado todos los otros países juntos. Hoy estoy anunciando otro compromiso histórico. Estados Unidos está comprando otras 500 millones de dosis de Pfizer para países de ingresos bajos y medianos en todo el mundo. El mandatario estadounidense enfatizó que las donaciones deben estar sujetas a varios principios. Todos los gobiernos tendrán que comprometerse a donar y no vender dosis a aquellas naciones cuyos recursos económicos son bajos. Además, las donaciones se realizarán sin ataduras políticas y apoyarán a COVAX como el principal distribuidor. Además, exhortó al resto de países a luchar activamente contra la desinformación de las vacunas, que esparce información falsa, impidiendo que millones de personas se protejan contra el COVID-19. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró contundente, serio y decepcionado con los líderes mundiales por la desigual distribución de las vacunas, describiéndola como una obscenidad, y urgió a las naciones a actuar para revertir esta enorme brecha de desigualdad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Se acerca el final de la semana de alto nivel de la 76ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas y este jueves la atención está centrada en los discursos de Cuba y El Salvador, dos países de la región que enviaron sus discursos pregrabados. Cabe destacar que estas naciones han sido cuestionadas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional. De hecho, recientemente, Washington anunció medidas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por presuntamente socavar la Carta Magna de este país. Hasta ayer miércoles se pensaba que el presidente Nayib Bukele podría presentarse en la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en la más reciente actualización de la agenda, se confirmó que el discurso ha sido grabado de antemano. Para hoy jueves también se espera un encuentro del secretario de Estado Anthony Blinken con las naciones centroamericanas y esto con el objetivo de unir esfuerzos en torno a la migración y la actual situación de la frontera sur. De hecho, México también estará presente en esta reunión, razón por la cual el discurso que estará a cargo del canciller Marcelo Ebrard fue movido del pasado martes para este viernes. El secretario Blinken también va a participar en la reunión del Consejo de Seguridad que va a abordar el tema del cambio climático. Se espera que al final de la semana se puedan conocer parte de los compromisos de los países miembros de la ONU sobre los temas principales que acaparan la agenda y que son cambio climático, combate de la pandemia de COVID-19 y derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América. Durante un evento en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió donar 500 millones de dosis de vacunas adicionales a los países que luchan por superar la pandemia del COVID-19. Este nuevo envío será de Pfizer y, según informó, se destinará a países de ingresos bajos y medios. En tal sentido, Lois Pease, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo el miércoles que en la agenda estadounidense los grupos históricamente marginados o en desventaja serán prioritarios para acceder a las vacunas contra el COVID-19 que Washington donará. En otras informaciones, Francia enviará a su embajador de regreso a Washington la semana próxima, después de que el presidente francés Emmanuel Macron conversó por teléfono con el presidente Joe Biden sobre la disputa por el acuerdo de submarinos con Australia. Anunciaron el miércoles el Palacio del Eliseo y la Casa Blanca. Ambos jefes de Estado han decidido abrir un proceso de consultas profundas con el objetivo de crear las condiciones para garantizar confianza. Así lo dijeron ambos poderes ejecutivos en un comunicado conjunto. Por último, el gobierno de Estados Unidos anunció un monto de $336 millones para asistir a la población de Venezuela, así como a sus emigrantes y a los países y comunidades receptores. El Departamento de Estado detalló que del total $247 millones son en asistencia humanitaria y los otros $89 millones en ayuda económica al desarrollo para hacer frente a las necesidades de los venezolanos vulnerables. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la difícil experiencia que significa vivir con la secuela de lesiones físicas y emocionales como consecuencia de ataques perpetrados por los talibanes en Afganistán. Para muchos afganos esta es una realidad y la corresponsal de la Voz de América en España, Julia Riera, entrevista a Narges Alizadeh, una refugiada afgana en España que fue víctima de uno de esos ataques en su adolescencia. Sí, tenemos familia en Afganistán, tías, tíos, familia de mi padre, madre, todos ahora viven en Afganistán. Las mujeres que están escondidas en sus casas no pueden salir de casa. Los hombres que sí, con miedo, están, todo ahora viven con pánico. ¿Qué le parece todo lo que está pasando, que ahora los talibanes hayan vuelto? Es como una pesadilla. Nunca no he pensado, yo esperado para este evento. Es la verdad horrible. Todos dicen, ojalá un día
ojalá tenemos un país sin talibanes. Talibán, ¿sabes? Un grupo, son radicales, racistas. Los talibanes, el gobierno del talibán significa que las mujeres no existan. No quieren dar oportunidad de vivir libertad para las mujeres. Quería preguntarle ahora por su vida en España. Usted ha tenido una hija en España. ¿Qué le parece que su hija pueda crecer aquí en España, tenga una vida pues mejor, ¿no? Sí, exacto. Sí, claro. Siempre yo la veo mi niña que dice gracias a Dios que ha nacido aquí, porque podrá estudiar, podrá ir a la escuela, sí. Podrá vestirse como... Exacto. Sí que tiene un futuro seguro. Pero sí, yo estoy satisfecha que vivo aquí, pero sabes, yo y mi marido somos dos personas con discapacidad que somos víctimas de guerra de los talibanes. Pero de situación de vida de aquí no estamos satisfechas con la situación que ahora tenemos. Porque mi marido no tiene trabajo y ¿no trabaja? Sí, tampoco yo. Vivimos en una pieza, quinta planta, que no... Es difícil, sí, exacto. No tiene ascensor para subir, bajar con cochecitos de mi niña. Estos son nuestros problemas. Finalmente me gustaría preguntarle otra vez por el atentado que usted sufrió, un explosivo. ¿Recuerda algo de aquel momento? Usted era muy pequeña, tenía 11 años. No sé si recuerda algo hace muchos años. En aquel momento solo vi un sonido muy fuerte y cuando lo abrí mis ojos fue en el hospital, que yo quedé en el hospital 5 días en coma. Sí, fue muy mal porque en aquel momento el país fue un caos. Mi mamá y papá no saben qué... ¿No saben? Sí, no saben qué hacen en aquel momento, en una situación horrible. Era Narges Alizadeh, refugiada afgana en Barcelona, que ve con preocupación el regreso de los talibanes al poder en su país. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.